Muy bien, seguimos conversando con Enrique Zuleta. Bueno, Enrique, decías recién que estabas pensando en un escenario para el 23 de octubre en el cual quizás la presidenta saque un porcentaje algo menor que el 50% que obtuvo ayer. Más cercano a la tradición del peronismo moderno, ¿no? Y que a su vez, dentro del universo opositor, vos lo que estabas viendo es un probable crecimiento de Wiener, que eventualmente podría quedar colocado como segundo el 23 Sí, la coalición progresista es la gran cuenta pendiente de esta elección. Me parece que hay un electorado buscando líderes y tal vez la que tiene más cuentas pendientes es la coalición progresista. Bueno, más Wiener puede argumentar que era mucho menos conocido nacionalmente que Alfonsín y Duhalde, que además tuvo menos tiempo para hacer la campaña. Es decir, tiene argumentos, que los componentes eran demasiado heterogéneos, muchos de ellos no estaban preparados por una política de coaliciones, era una política basada más bien en inclinaciones de todo, de compartir la penuria de un momento sin representación, que Juez realmente no tiene una vocación de articulación nacional, Solanas ha desaparecido prácticamente, queda algo de las fuerzas de izquierda que se sumaron con Solanas y han quedado adentro de ese frente progresista, pero claro, en este sentido me parece que pensemos que el 70% de los votos que se emitieron el domingo fueron votos al peronismo, ¿no es cierto? Una parte, el 50% fue al oficialismo, pero hay otro peronismo que está dividido, cuarteado, fragmentado, como quieras, y también estuvo allí. Peronismo, antiperonismo dice poco en la sociedad, en la sociedad argentina actual, eso es verdad, pero está pendiente los sectores de las tradiciones no peronistas una articulación política que el radicalismo vuelta pero ¿cuál es el peso? Ha fracasado en representar. Enrique, perdón, ¿cuál es el peso de esa tradición que vos decís no peronista o el voto no peronista como se la llamaba en su momento? Porque, bueno, si haces la suma de Duhalde, Cristina Kirchner y Rodríguez A, tenemos más del 70% de los votos. Perfecto. Es decir, que el universo del voto no peronista se ha reducido significativamente. Bueno, si me preguntaras, ¿y los independientes? Diría, sí, todos son independientes. Sí, sí. Ese 100% son independientes. Me parece que hay un 24% de la sociedad argentina que claramente forma parte de una coalición moderada, está distribuida en el peronismo, pero también abarca parte del radicalismo, de algunas provincias de grandes tradiciones de política moderada, y hay un 23-22% que en algún momento tuvo representación, que es lo que yo llamaría los sectores progresistas, laicos, con muy poco contacto, vamos a decir, con lo que llamaríamos el eje conservador liberal. La ideología dice poco, insisto, pero las tradiciones políticas están allí, las organizaciones están vivas, forman parte de los conciliábulos para armar estos frentes, inciden. Me parece que el sistema sigue sin representar fielmente la característica real de la sociedad, la cultura política argentina. Porque yendo a esto que vos planteabas del peronismo, ¿no? Yo ya lo escuchaba a Duhalde en el discurso que pronunció y dijo, yo soy peronista de Juan Perón y Eva Perón. Digo, ¿a quién le habla, digamos, cuando él se define de esa manera? ¿Realmente hay allí una convocatoria electoral clara? Porque además, si algo cambió en la Argentina ha sido el voto de Duhalde. Digamos, Duhalde ayer ganó los sectores que los 90 lo repudiaban prácticamente, y demostró tener muy baja inserción en aquellos sectores que eran digamos, la columna vertebral de su aparato político. Es una frase para alguna mesa en que se sigue discutiendo la estructura de la plaza en los años 70, digamos, ¿no es cierto? Nosotros somos de Perón y estos han sido expulsados de la plaza. Sería un poco una expresión dentro de códigos prácticamente incomprensibles, sobre todo para ese millón largo de gente que votó por primera vez el domingo. Enrique, hablabas recién de las coaliciones y las alianzas. Quizás la que más ruido hizo en esta campaña electoral fue la que sellaron Ricardo Alfonsín y Francisco Narváez. Sí. A la luz de los resultados, no fue un éxito para ninguna de los dos. ¿Vos lo ves así? No, no creo. Yo creo que Narváez tuvo un candidato presidencial que en el momento en que se tomó la coalición no tenía otra alternativa. Nadie aceptaba a Narváez con claridad por muchas razones distintas.
y Alfonsín le permitió tener un 12%, ser segundo. Si no hubiera estado la coalición con Narváez, probablemente el contrafáctico siempre es difícil. Claro. Probablemente estaría contando votos con Carrió allá abajo con el 4 o 5% de los votos. O sea, vos haces una... ¿crees que la evaluación es positiva para ambos del acuerdo? Sí. Fue un salto arriesgado. La gente no lo premió con lo que esperaban, pero fue... y tiene mucho rechazo en la opinión pública, incluso la opinión pública radical y peronista, pero creo que fue un buen movimiento. El radicalismo fue un reconocimiento de la tradición de partido moderado, leyeron en Narváez cosas que Narváez tiene, y Narváez me parece que no tenía la capacidad de dominar a su votante, nadie domina a su votante, los votos son como la bayoneta, sirven para todo menos para sentarse arriba de ella. Bueno, y la verdad de las cosas es que la gente de Narváez votó al peronismo, porque hay algo que dice Duhalde siempre, nunca había un peronista votando un radical, y eso ocurre en el Gran Buenos Aires casi siempre. Pero creo que Alfonsín, si no tenía realmente un candidato a gobernador, su suerte hubiera sido muy problemática. Creo que Stolbizer estaría con el 20% de los votos, ese que quedó destrozado, con la presencia de Duhalde, con la llegada de Duhalde, y me parece que el radicalismo estaría en una situación seriamente comprometida, no tenía ningún engarce en ningún electorado sustancial que no fuera el de la provincia de Buenos Aires de la mano de Narváez. Enrique, ¿por qué crees que se movió tan poco la intención de voto? Porque si bueno, vos trabajás en encuestas hace muchísimos años, bueno, da la sensación de que los números que uno más o menos tenía en diciembre fueron bastante parecidos a los que finalmente se contaron ayer. Es que está muy establecido el sistema político. El sistema de alineamiento político rural está muy establecido. Los candidatos tocan una epidermis, ¿no es cierto? Suscitan alineamientos, realineamientos, pero eso no llega a tocar el fondo. Incluso la muerte de Kirchner, que fue una de las conmociones mayores que han ocurrido en la política contemporánea, tuvo efecto nulo. Cristina Kirchner tenía 37, 36, 37, no varió. Creció la imagen positiva, la evaluación de desempeño, los apoyos, una cantidad de indicadores, pero eso no se trasladó al voto. Parece que el voto está un poco a un costado y hoy hemos visto que el voto tiene una extraordinaria dimensión estratégica y la gente está midiendo cosas que ni nos sospechamos. Este sistema, una de las grandes virtudes que ha tenido, es revelar una faceta más del votante argentino, que es esa vocación de participación. Bueno, en las primarias, en el antecedente más reciente, que fueron las primarias de Santa Fe, también hubo una concurrencia muy importante. Incluso claro, hoy fue lo que más destacó la presidenta en la conferencia que dio en la Casa. Esa fue la gran sorpresa, la gente decía no conocer el sistema. Nunca dijo no participar, porque el muy probable, en las encuestas estaba en el 62, más un 10 o 12 de probable. Casi se cumplieron las voluntades de muy probable participación. El otro factor importante fue la participación. Realmente 77% es un récord, lo mires por donde lo mires. Y el otro aspecto es la participación en la propia vida política. Esos 30.000 candidatos que ocuparon la provincia de Buenos Aires y que escandalizaron a los amigos del modelo Westminster, digamos, cumplieron una función importantísima de movilización de la política, de activación, de dinámica de cambio. Y la verdad que el resultado final me parece que es un resultado positivo. Alto nivel de participación, mucha participación cognitiva, cero no sabe, no contesta en las encuestas, muchísima implicación de la gente en los detalles de la política. Recién hablabas de las estructuras y los aparatos políticos. Una de las cosas que se dijo antes de la elección es que bueno, había parte del aparato tradicional del peronismo que podía estar molesto con la presidenta y que eso podía reflejarse en las elecciones. Algunos intendentes o gobernadores preocupados por la presencia de candidatos de la Cámpora, cierta molestia del aparato gremial porque el único cargo expectante era el del hijo de Moyano, que creo que está en el puesto 9 u 11 de la lista de diputados nacionales por la provincia, y que eso iba a significar un trabajo a reglamento, digamos, de este aparato. Sin embargo... Otra opción, además, otra explicación, iban a remeter contra Scioli y le iban a cobrar finalmente la factura por su presencia indeseada. Nada de esto ocurrió. Yo creo que los intendentes se mueven con una lógica de gran proximidad a las bases sociales y políticas,
tienen un olfato pampa para lo que ocurre en el nivel, diríamos, esencial de las decisiones de la gente, y eso es lo más importante. Traicionaron y seguirán traicionando cualquier mandato partidario en función de una fidelidad muy grande a sus electorados. El dominio territorial creo que es impecable en cuanto a su capacidad de identificar el momento y además de tomar las opciones correctas. Fue un gran triunfo de la política territorial. Hablando de política territorial y para terminar, sí. La presidenta ganó por amplio margen en los distritos que habitualmente suele ganar y sí. Las provincias suele ganar, el norte del país, la Patagonia, el conurbano. Sin embargo, el resultado se explica porque mejoró sustancialmente sus resultados en lugares donde anteriormente había perdido. Ganó Córdoba, que en el 2007 perdió, ganó las ciudades, que había perdido, ganó Rosario. En los lugares del campo sacó 30 puntos. Ganó, claro. Por ejemplo, por decir un caso, el departamento de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, que está plantada la soja hasta la vera de la autopista, también ganó allí. ¿Qué es lo que explica esto? Bueno, yo creo que la verdad es que estas expectativas económicas son muy fuertes. Si uno mira los datos de las encuestas son espectaculares. Uno no se explica muy bien por qué, porque la verdad es que la gente podría pensar que esto no tiene que ver con un gobierno, sino con las oportunidades internacionales, la fuerza de la Argentina, los años de estabilidad, pero la verdad de las cosas es que en la duda de que se discutía poder, decidió honrarlo. Y después hay otro aspecto de la provincia de Buenos Aires, 53% en la provincia de Buenos Aires es una locomotora que arrastra cualquier fuerza e inercia política. Muy bien, Enrique Zuleta, gracias por estar en el programa. Nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Chao, muy buenas noches.